Hay noticias que terminan cuando se anuncia un resultado y otras que apenas comienzan. Tal es el caso de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, porque desde aquel día en que Farid Acevedo llegó a la rectoría, una pregunta sigue flotando en el ambiente universitario. ¿Qué pasó realmente en la UAPJO? ¿Y qué universidad recibió el nuevo rector? Soy Santos Cruz. Esto es Blanco y Negro TV. Como es de conocimiento público, la llegada de Farid Acevedo a la rectoría estuvo marcada por cuestionamientos. Uno de sus adversarios, Enrique Martínez, cuestionó el proceso, presentó impugnaciones y llegó su inconformidad ante los tribunales. Pero aquí hay que hacer una precisión importante. La justicia electoral determinó que no tenía competencia para resolver de fondo una elección interna de una universidad autónoma. Y aquí comienza verdaderamente la historia. Que un tribunal electoral no tenga competencia no significa que las preguntas hayan desaparecido. Significa que esas preguntas tendrán que encontrar una respuesta por otra vía. Entonces surge la pregunta, ¿quién debe de responderlas? Porque la UAPJO no es propiedad de un grupo político, tampoco de los candidatos que participaron en la elección. La universidad es patrimonio académico de Oaxaca y la comunidad universitaria tiene el derecho de conocer qué ocurrió. Farid ganó, pero recibió una universidad en crisis. Farid Acevedo ganó la rectoría. Ese es un hecho. Pero una cosa es ganar una elección y otra cosa muy distinta es asumir el control de una institución con enormes problemas y desafíos. Y el problema no solamente es financiero. La universidad enfrenta cuestionamientos históricos relacionados con el porrismo, prácticas irregulares, cobros, procesos administrativos y una percepción de corrupción durante años que ha lastimado la institución. Aquí no se trata de lanzar acusaciones al aire. Se trata de preguntar, ¿qué encontró realmente el nuevo rector? Apenas instalado, Farid habló de un déficit cercano a los 300 millones de pesos. Y entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Quién generó este problema? Porque conseguir dinero puede ayudar a tapar un agujero, pero el dinero no responde quién lo abrió. Y aquí aparece el exrector Cristian Eder Carreño López, quien dejó la rectoría en mayo. Su administración resulta relevante porque la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades correspondientes al ejercicio fiscal del año 2024. Cuando él estaba frente a la universidad, en la auditoría se observó un probable daño a la Hacienda Pública Federal superior a los 103 millones de pesos. Y hay otro dato que no puede pasar por inadvertido. El 26 de junio del año 2026, la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República relacionada con esas irregularidades, pero sí obliga a formular preguntas y una de ellas es política. ¿Por qué el gobierno del estado decidió incorporar a Cristian Carreño a su administración pública
mientras existen observaciones millonarias y una investigación relacionada con recursos de la universidad que encabezó. La pregunta no es una sentencia, es una exigencia de explicación pública. ¿Quién explica este nombramiento? Porque en política hay una regla elemental. El silencio también comunica. ¿Y Enrique Martínez? ¿Qué pasó con su impugnación? También hay que preguntárselo directamente al candidato que cuestionó la elección. ¿Hasta dónde llegó esta impugnación? Esto no para mantener artificialmente viva una elección que ya terminó, sino para saber si las dudas que se plantearon durante el proceso quedaron realmente aclaradas. Farid Acevedo ya es rector. Y precisamente por eso tiene una responsabilidad institucional. Explicar qué recibió. Si recibió una universidad con un déficit cercano a los 300 millones de pesos, que presente el diagnóstico, que diga cuánto debía la universidad y a quién, qué compromisos financieros encontró, qué irregularidades detectó y qué acciones está emprendiendo. Porque no basta decir, la universidad está en crisis. La sociedad necesita saber por qué está en crisis. Después, ¿quiénes son los responsables? Finalmente, ¿qué se va a hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Esta es la historia detrás de la noticia. La historia no es solamente que Farid Acevedo ganó la rectoría. La historia es que llegó a una universidad con problemas financieros y con acciones que aún han sido muy cuestionadas por sus adversarios. La historia es que aquella impugnación encontró una barrera jurídica en la justicia electoral que impidió una resolución de fondo sobre la elección interna. La historia es que la administración anterior dejó observaciones millonarias bajo revisión de los órganos fiscalizadores. La historia es que la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia penal relacionada con estos hechos. Una observación por más de 103 millones de pesos. Y la historia adquiere una dimensión política cuando sabemos que el exrector Cristian Carreño fue incorporado al gobierno del estado como subsecretario de Planeación e Inversión Pública. Entonces, señoras, señores, ¿quién va a explicar esto? Porque se necesita cuentas claras, se necesita transparencia, se necesita recuperar la confianza. Porque en Oaxaca hay una pregunta que está esperando respuesta. ¿Quién explica qué pasó con el dinero de la Guapo? ¿En dónde está? Soy Santos Cruz. Esto es Blanco y Negro TV.